¿no? En las manifestaciones clínicas, ¿no? Vamos a encontrar, como les dije, una poliuria persistente, es decir, una diuresis más de 3 litros, ¿no? Sobre todo en los adultos, y 2 litros en los niños, ¿no? Esto, y si nosotros podemos hablar, ¿no? De poliuria de forma parcial, si esta cantidad oscila entre 2 a 6 litros, ¿no? Pero si es severa, ¿no? Es hasta 18 litros por día, ¿no? Entonces, eso lógicamente, esa poliuria va a ocasionar polidipsia, ¿no? Y entonces la poliuria y la polidipsia, ¿no? Son dos situaciones que se encuentran en la diabetes insípida y es abundante cantidad, a diferencia de la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, la polidipsia, ¿no? Por la poliuria, que ya de hecho es hipotónica, va a estimular el centro de la sed, ¿no es cierto? Y entonces al estímulo es que el paciente va a tener, va a despertar y va a tomar líquido, ¿no? Entonces, se habla de una polidipsia primaria, ¿no? Que viene a ser un conjunto de enfermedades y situaciones que aumentan la sed, ¿no? Y lógicamente eso va a aumentar el volumen circulante, ¿no? Entonces tenemos polidipsia primaria dipsógena y polidipsia primaria psicógena, ¿no? Y polidipsia iatrogénica, ¿no? O iatrógena. Disculpen acá, no es J, es G, ¿no es cierto? Entonces, se va a denominar diabetes insípida dipsogénica, ¿no? Aquella donde hay una alteración de la sed con un aumento excesivo, ¿no? Por un cambio en el umbral del mecanismo osmorregulador, ¿no? Entonces puede ocurrir de forma idiopática o por enfermedades granulomatosas, ¿no? A veces algunas enfermedades infecciosas o también algunas van a provocarla algunas enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, y también se ha visto, ¿no? Esta diabetes insípida dipsógena en los traumatismos encefalocraneanos, ¿no? Entonces, en esas situaciones puede incrementar esta polidipsia, ¿no? Y una polidipsia primaria psicogénica o psicógena también, esto está generalmente asociado a enfermedades psiquiátricas, ¿no? eh, el esquizofrénico, por ejemplo, o aquellos pacientes que son portadores de trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Acá estos pacientes no muestran sensación de sed, pero beben excesiva agua, ¿no? Por su comportamiento, pues, psicopatológico, ¿no? Entonces, a eso llamamos nosotros polidipsia primaria psicogénica, ¿no? Y la polidipsia primaria iatrogénica, en la que se consumen excesivas cantidades de agua por recomendaciones, ¿no? Porque alguien bastante agua y eso te va a bajar de peso, ¿no? Entonces eso es común en gente que es obesa y que de repente comienza a tomar agua, ¿no es cierto? Entonces a eso se llama ya, va a ocasionar pues ya otro problema, ¿no? Y a veces debutan ya con diabetes mellitus, ¿no? Entonces, este afán de adelgazar a veces les deja o de eliminar toxinas, ¿no? Según ello, entonces les hace actuar de esa forma, ¿no? Entonces, esto en la diabetes insípida. Y veamos la diabetes mellitus, ¿no? Tal vez es la patología más frecuente, ¿no? Y es como se llama, junto con la hipertensión arterial, la enfermedad que más afecta pues, a la población adulta, ¿no? Entonces, inclusive tenemos en los diferentes hospitales instalados clubes de diabéticos, clubes de hipertensos, ¿no? Y miren, la diabetes mellitus es una patología compleja, ¿no?
hay diferentes grados del déficit de secreción y resistencia a la insulina, ¿no? Y esto puede ser provocado, ¿no?, por factores genéticos, ¿no? Puede venir con la herencia, ¿no es cierto? Es esa situación potencial de poder hacer diabetes mellitus y o a veces por situaciones ambientales, ¿no? Entonces, puede darse esta diabetes mellitus, ¿no? Entonces, la diabetes mellitus casi generalmente es hereditaria. Hay predisposición genética recesiva, ¿no? Lógicamente que hay una alteración del metabolismo a nivel de los hidrocarburos, ¿no es cierto? Y puede haber deficiencia, no haber insulina o de repente esta deficiencia puede ser relativa, ¿no? Entonces, lógicamente que hay factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo, no? Factores de riesgo para que haya diabetes mellitus, se supone. Enfermedades cardiovasculares, le decía yo la asociación, ¿no? De hipertensión, diabetes, ¿no? Entonces, estas enfermedades cardiovasculares van a 2 a 4 veces, ¿no es cierto?, de estos pacientes, ¿no? Proporcionalmente va a haber mayor incidencia, pues, ¿no? En los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares. Em, la diabetes es una causa de ceguera, ¿no es cierto?, en edad laboral, ¿no? Una de las complicaciones crónicas, ¿no?, de la diabetes mellitus es justamente la ceguera, ¿no? Entonces, y eso puede darse pues en una edad laboral y entonces sí, ya es un problema de salud pública, ¿no? Ahora, eh, un factor de riesgo es que los diabéticos, ¿no? Casi el 50% terminan en amputaciones no traumáticas, ¿no? Sobre todo de los miembros inferiores, también como complicaciones crónicas, ¿no? Y también, ¿no?, un buen porcentaje, aproximadamente 35 hasta un poco más en los últimos tiempos, ¿no? Es causa o va a provocar finalmente una enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, con esto les digo que hay incidencia de complicaciones macrovasculares y microvasculares, ¿no? Y entonces, por eso es que van a progresivamente, ¿no? Estas complicaciones crónicas se van a dar, ¿no? Entonces, eso va a hacer que el paciente de pronto no pierda la visión porque va a tener una retinopatía diabética o de repente va a estar amputado, ¿no es cierto? O va a terminar como enfermo renal crónico, ¿no? Entonces, esa enfermedad renal crónica muchas veces estos pacientes terminan en diálisis, ¿no? Diálisis peritoneal o de repente hemodiálisis, ¿no es cierto? Y entonces ya es una carga para la familia, una carga para ellos mismos, lógicamente que estos pacientes, la opción, ¿no es cierto?, de poderles hacer un trasplante renal no siempre puede ser objetiva, ¿no? Porque hay una lista inmensa de los que pudieran ser trasplantados renalmente, ¿no? Ahora, hay dos tipos de diabetes mellitus clásicamente, ¿no? La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, la diabetes tipo 1 es la insulino dependiente, ¿no? Entonces, no hay insulina, entonces la insulina tiene que, tiene que ponerse el paciente, ¿no? Entonces, el paciente que es insulino dependiente, ¿no? Esto generalmente el inicio pues es temprano, ¿no? 10 a 13 años, ¿no? Entonces, muchas de las veces el diagnóstico es confirmado antes de los 20 años, ¿no? Entonces, y la sintomatología, ¿no?, como leen acá, es florida y es alarmante y es muchas de las veces, ¿no?, estos pacientes debutan con complicaciones agudas, ¿no? La cetosis es una complicación aguda, el estado hiperosmolar cetósico, ¿no? Eh, como hay ausencia de insulina, también hay ausencia de péptido C y de proinsulina, ¿no? Entonces, hay una reducción marcada de las células beta de los islotes de Langerhans, ¿no es cierto?
Por eso se dice que son insulinodependientes, ¿no? A diferencia de la diabetes tipo 2, ¿no? Esta diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Hay anticuerpos anticélulas beta, ¿no? O puede provocar una insulinitis o también por virus Coxsackie-B, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que su debut es muy temprano, ¿no? Muy temprano. Igual que en la diabetes mellitus, ¿no es cierto? Va a haber complicaciones microvasculares como las nefropatías, las retinopatías, la neuropatía periférica, las cataratas y también alteraciones macrovasculares, ¿no? Estas macrovasculares, la circulación coronaria, ¿no? Van a haber enfermedades coronarias, anginas inestables, ¿no? O anginas en general, ¿no? O problemas cerebrovasculares o vasculitis periférica, ¿no? Entonces son complicaciones macrovasculares. Bien, ahora la diabetes tipo 2, ¿no? O también llamada insulino no dependiente, ¿no? Diabetes insulino no dependiente. Entonces, acá la secreción de la insulina, lógicamente, está disminuida o está inadecuada, ¿no? Va a haber defectos funcionales de las células beta. Entonces, puede haber resistencia a la insulina, ¿no? En las células blanco, ¿no? Sobre todo en músculo esquelético, en los adipocitos y en los hepatocitos, ¿no? Entonces, va a haber incremento de insulina, ¿no? Hiperinsulinemia, ¿no? Y como hemos visto, ¿no? Y lo repetimos nuevamente, hay predisposición genética, ¿no? Entonces, alguno de los padres o en el retroceso de la búsqueda del árbol familiar, siempre hay un diabético, ¿no es cierto? Generalmente son pacientes obesos, ¿no? A diferencia de la diabetes mellitus 1. La diabetes mellitus 1 son pacientes delgados, ¿no? Los pacientes con diabetes mellitus 2 son obesos y generalmente son sedentarios, ¿no? Generalmente esta patología aparece a partir de los 35, 40 años, ¿no? Entonces, eso nos da pie a pensar que la incidencia incrementa con la edad, ¿no? Hay factores asociados, como les dije hace un rato, diabetes, hipertensión es muy común, ¿no es cierto? Pero también puede ser hipertrigliceridemia, ¿no? Es más, no solamente los triglicéridos, sino todo el perfil lipídico está incrementado en estos pacientes, ¿no? Y una cosa importante que en este tipo de pacientes se ve que hay disminución de la HDL, ¿no es cierto? Entonces las fracciones del colesterol, ¿no? Están alterados, ¿no? Pero el HDL hay una disminución de HDL, ¿no? Entonces todos están elevados excepto el HDL. Y la mayoría de los pacientes cursa con aterosclerosis, ¿no? Enfermedades coronarias y o cardiovasculares, ¿no? Otras, además de la hipertensión. Entonces, igual tienen complicaciones microvasculares, ¿no? Repetimos otra vez, ¿no? Nefropatía, retinopatía, neuropatía periférica, ¿no? Cataratas, glaucoma, ¿no es cierto? Y finalmente pérdida de la visión, ¿no? Y alteraciones macrovasculares como la enfermedad coronaria, cerebrovascular, ¿no es cierto? Como las más principales. Hay otras diabetes, ¿no? Diabetes no insulino dependiente en jóvenes, ¿no? O sea, hay diabetes mellitus 2 en jóvenes, ¿no? Se ha dado. Entonces, es poco frecuente, pero se puede dar, ¿no? Entonces, estos pacientes, ¿no? Debutan jóvenes, ¿no? Pero tienen poca tendencia a ser cuadros agudos, ¿no? O complicaciones agudas como la cetoacidosis. Pero algunas veces, ¿no? Algunas veces, nosotros hemos visto más de 2 o 3 casos, ¿no? De que jóvenes de 25, 30 años hacen debut diabética con estado hiperosmolar o con cetoacidosis, ¿no? Entonces, podría darse, ¿no? La otra diabetes, ¿no? Que se tiene que considerar es la diabetes mellitus gestacional, ¿no? Entonces, aparece pues en la gestación, generalmente entre el segundo y tercer trimestre, ¿no? Eso en el 2% de los embarazos, ¿sí? Hay predisposición genética, o sea, ya
esa embarazada, ¿no es cierto? Es ya probablemente hija pues de un padre o dos padres, ¿no? Con diabetes mellitus, ¿no? Entonces, fisiopatológicamente, entre el segundo y tercer trimestre, incrementan las hormonas antagónicas de la insulina, ¿no? Y la resistencia a la insulina. Por eso es que en ese periodo es que se incrementan los casos, ¿no? Y afecta lógicamente a la madre y al feto, ¿no? Entonces el feto comienza a crecer, ¿no? Entonces los fetos grandes, ¿no es cierto?, ya son sospecha de diabetes mellitus, ¿no? Porque hoy en día es responsabilidad del Estado el control de la gestante, ¿no? Y entonces el control ecográfico, ¿no? Probablemente ya les da el peso, ¿no? Entonces, cuando hay sospecha, entonces el ginecólogo pues no se pone ya en alerta, ¿no es cierto? Y hace pues la consulta pertinente a medicina y medicina ayuda en el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Entonces, eso para evitar lógicamente complicaciones perinatales, ¿no? Entonces, bien, termina el embarazo y la mujer puede seguir, debe seguir con tratamiento porque eh, um, si ya hizo diabetes mellitus, ¿no es cierto?, tiene que controlarse, ¿no? El control generalmente es dietético, ¿no es cierto? El control es farmacológico, ¿no? Y muchas de las veces no se logra, sobre todo en esos pacientes que hacen diabetes mellitus gestacional, ¿no? Se logra revertir, ¿no? Revertir, pero que la paciente sea disciplinada, ¿no? Que no exceda en sus comidas, pues no haya, haya tranquilidad, ¿no es cierto? Y entonces pueda de repente retardar el nuevo reinicio de repente de su diabetes mellitus, ¿no? O sea, parcialmente y o de repente, entre comillas, no cierra de ser diabética. Hay también diabetes secundarias, ¿no? Diabetes de nutrición está relacionado. Hay pacientes que sufren pancreatopatías, ¿no? Que puede de repente ser una pancreatitis, sobre todo las severas, ¿no? Entonces se van a alterar gran parte del páncreas, se va a perder, ¿no es cierto? Y entonces estas pancreatitis agudas y o crónicas, pero que son graves, ¿no es cierto?, van a hacer que deje de funcionar desde el páncreas y entonces no va a haber adecuada cantidad de células beta en los islotes de Langerhans, ¿no es cierto? Y entonces no va a haber ¿cómo se llama? La metabolización de los carbohidratos se va a alterar, ¿no es cierto? Y entonces va a haber mucha glucosa porque no hay la insulina suficiente, ¿no? Igual, por alguna situación, de repente interviene en el páncreas, hacen una pancreatectomía, ¿no? Tumores pancreáticos generalmente, entonces también, ¿no? Van a sacar parte del páncreas, ¿no? Y entonces eso, lo mismo que en las pancreatopatías, igual va a suceder, ¿no? Y como hemos visto anteriormente, algunas endocrinopatías también cursan con diabetes mellitus, ¿no? El Cushing, la acromegalia, el hipertiroidismo, ¿cierto? Hay también fármacos que pueden provocar, ¿no? Diabetes o hiperglicemia, ¿no? Y terminar en diabetes si no corregimos adecuadamente, ¿no? Esto es, en principio, los glucocorticoides, ¿no? Cuando se da grandes dosis de glucocorticoides, ¿no? Los glucocorticoides son hiperglicemiantes, ¿no? Igual, la tirosina o la T3 o la T4 también son hiperglicemiantes, ¿no? Y los tiacídicos también. Entonces, si nosotros no vemos que hay hiperglicemia en estos pacientes, ¿no? Revisamos, hablamos con el paciente y está recibiendo alguno de estos fármacos, ¿no? Entonces vamos a vamos a contrarrestar, ¿no es cierto? Vamos a, ya sabemos la causa de esta diabetes secundaria, ¿no? Entonces vamos a corregir y normalizamos al paciente. ¿Ah?
Hay algunas genopatías también que pueden provocar diabetes secundarias, ¿no? En ellos tenemos que mencionar el síndrome de Lawrence-Moon o la distrofia miotónica. También mencionamos a la ataxia de Friedrich, ¿no? Al síndrome de Prader, ¿no? Entre otras. Las porfirias, la hemocromatosis también provocan, ¿no? Ahora, tenemos que considerar siempre diferencias entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿no? Algunas ya las hemos dicho, ¿no? Entonces, en el sexo, igual proporción para hombres y mujeres, ¿no? En la diabetes 1, en la diabetes tipo 1, en la tipo 2 es mayor proporción de mujeres. Hay más diabéticas con tipo 2 mujeres, ¿no? La edad del diagnóstico, como sabemos, menos de 30 años, ¿no? Y más de 40 años en la diabetes 2, ¿no? La forma de presentación, la diabetes mellitus, casi siempre es brusca, ¿no? En cambio, la diabetes mellitus es solapada, ¿no? Pronto la paciente va a comenzar con los signos sintomatología, que la vamos a revisar, ¿no? Y ojo que respecto al peso corporal, no, es el diabético tipo 1, ¿no? Es delgado, no hay obesidad. En cambio, en la diabetes mellitus, ¿no? Casi la gran mayoría, ¿no? El 80% más o menos cursan con obesidad, ¿no? Los periodos de remisión, en la diabetes 1 ocasionales, ¿no? En cambio, en la diabetes 2 son muy infrecuentes, porque mientras haya la hiperglicemia, los pacientes van a tener toda la clínica, ¿no? Entonces, está de más decirles que el diabético es una persona muy especial, ¿no? Entonces, no obedece, ¿no? El paciente tiene que luchar consigo mismo, ¿no? Y con su entorno para poder equilibrar su glucosa, ¿no? En la diabetes tipo 1, la propensión a la cetoacidosis es fuerte, ¿no? En cambio, en la diabetes tipo 2, más es el estado hiperesmolar no cetósico, ¿no? No tanto cetoacidosis, es más. El diabético tipo 1, les decía hace un rato, que generalmente viene con cuadro de cetoacidosis. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Ocurre más el estado hiperosmolar no cetósico. El carácter hereditario, ¿no? Es en los dos, ¿no? Hay carácter hereditario, pero más en la diabetes mellitus, ¿no? Si eso se compara en gemelos, ¿no? Ustedes ven la proporción, en la tipo 1 es 40-50% y en la 2 hasta el 90%, ¿no? Entonces, generalmente la diabetes tipo 1 está asociado a HLA en cuanto a la genética, y la diabetes tipo 2 al polimorfismo genético, ¿no? Ahora, ¿qué características, ¿no? Nos pueden ayudar a diferenciar, ¿no? Existencia de anticuerpos, ¿no? Casi la inmunidad celular antipancreática, ¿no es cierto? Es más en la diabetes mellitus, en la diabetes tipo 1, la tipo 2 no es cierto? Se habla de una etiología vírica probable en la diabetes tipo 1, ¿no? Hay endocrinopatías asociadas a la diabetes tipo 1, y los niveles de insulinemia, ¿no? Lógicamente en la diabetes tipo 1 está por debajo de lo normal, ¿no? Y en la tipo 2 es variable, ¿no? Ahora, ¿qué complicaciones podemos tener, no? Entonces, las complicaciones, ¿no? Complicaciones agudas. Un paciente con diabetes mellitus debe saber reconocer estas complicaciones, ¿no? Entonces, como es eh, un paciente que frecuentemente viene a nosotros al mismo club de repente de diabéticos, ¿no? O en la consulta, porque los controles son mensuales o bimensuales, ¿no es cierto? Entonces los llegamos a conocer y lo que les decimos nosotros es que deben saber reconocer sus complicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuándo me estoy complicando? ¿Cuándo no me estoy controlando adecuadamente, ¿no? Entonces, las complicaciones agudas, ¿no? Que deben reconocer y debemos reconocer también nosotros son los síntomas de hipoglicemia, ¿no? Y que
aparecen pues rapidísimo, de pronto el paciente se siente confuso, ¿no es cierto? Tiene tendencia al sueño, ¿no? Uno le pregunta y no da respuestas apropiadas, ¿no? Comienza a ponerse pálido, se queja de dolor de cabeza, de pronto tiene hambre, ¿no? Y ya va a comenzar con faltas de coordinación, ¿no? Se va a sentir mareado, de repente va a comenzar a temblar, y algo que es característico, ¿no es cierto?, en la mayoría de los pacientes es que comienza a sudar, ¿no? Sudar, se molesta por ello, no ve bien, ¿no es cierto? Es una complicación aguda que se llama hipoglicemia, ¿no? Acá la glucosa ha bajado por debajo de lo normal. Recordemos que la glicemia es de 60 a 100, ¿no es cierto? Aunque el último consenso están asumiendo que es de 70 a 100, ¿no? Y por debajo de 70 ya podría estar dándose los cuadros de hipoglicemia, ¿no? Y la otra cosa que tienen que reconocer son los síntomas de la hiperglicemia. Cuando el paciente está con hiperglicemia, ¿no? Más o menos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene? Sed excesiva, ¿no es cierto? Tiene polidipsia, tiene poliuria, ¿no? Orina frecuentemente, va a tener letargo, va a tener somnolencia, ¿no? La piel va a estar caliente y seca, ¿no? Va a haber fatiga, va a haber cansancio, ¿no? Y su aliento va a ser frutado, ¿no? O acetona, ¿no es cierto? Estos pacientes que ya tienen hiperglicemias latentes van a tener heridas que tardan en sanar, ¿no? Y a veces eso es lo que les asusta a los pacientes, ¿no? Tengo una herida y no me sana, no estaré diabético, dicen, ¿no? Entonces, miren, o sea, tienen que saber reconocer los síntomas de hipoglicemia e hiperglicemia, los pacientes y nosotros mismos, porque vienen a veces pacientes, ¿no? Con sudoración profusa, pálidos, ¿no? Entonces nos pensamos cualquier cosa excepto una hipoglicemia, ¿no? Entonces ya la práctica, ¿no? Cuando ya uno está en el terreno, automáticamente reconoce y preguntamos, ¿es diabético? Si es diabético, ya listo, tenemos el diagnóstico, ¿no? Y miren, entonces vamos a ver, ¿no? un- le- eh, Consideramos entonces una complicación aguda, ¿no?, de la diabetes en general, es la hipoglicemia, ¿no? O sea, glucosa baja. Y cuando hay hiperglicemia tenemos dos cuadros que ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Una de ellas es la cetoacidosis, ¿no? La cetoacidosis es de aparición gradual. Es un paciente que no está yendo bien con sus glicemias, ¿no? Ya está notando que está teniendo más sed, está teniendo más hambre, está teniendo, ¿no es cierto?, pérdida de peso, ¿no? Eh, este, Está orinando más, ¿no? Las 4 P's, polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, ¿no es cierto? Entonces, ¿puede esto desencadenar de repente algunas infecciones? O de pronto algo le cayó mal y comienza a vomitar, ¿no es cierto? Entonces, la glucosa en esas situaciones comienza a aumentar, 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 y entonces nosotros, ¿no? O los familiares, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que buscar si ese paciente pues realmente tiene polidipsia, ¿no? Mucha sed, ¿no? O vemos de repente que la lengua o los labios están secos, ¿no? Entonces ellos mismos van a tener dificultad inclusive para hablar porque van a sentir que la lengua la tienen áspera, ¿no? Entonces va a haber resequedad en la boca. Va a haber poliuria, ¿no es cierto? Frecuentemente va a estar yendo al baño, ¿no? Y entonces, si dosamos el azúcar en sangre o la glucosa en sangre, va a haber una hiperglicemia, ¿no es cierto? Por encima de lo normal, 200, 300, 400, ¿no es cierto? Y lo que también, ¿no? Si manejamos al paciente nosotros, ¿no? En el examen o el sedimento urinario que pidamos en la emergencia, porque este es un paciente que lo tenemos que tratar en emergencia, ¿no es cierto? Vamos a pedir búsqueda de cetonas, ¿no? Y entonces va a haber cuerpos cetónicos en la orina. Si no se trata, ¿no? Entonces va a haber otros signos y otros síntomas. Si no se reconoce a tiempo, entonces esta cetoacidosis se agrava, ¿no es cierto? Y entonces va a haber debilidad, el paciente se va a comenzar a sentir cansado, ¿no? Se va a dormir, ¿no?
la confusión va a ser mayor, ¿no? Ya va a haber falta de concentración, la piel va a ponerse seca, ¿no? Va a entrar en una respiración acelerada y profunda, ¿no es cierto? Entonces, la respiración, esta respiración acelerada y profunda va a hacer que este paciente, ¿no es cierto? Como va a estar con esa respiración, va a secar la cavidad oral, ¿no es cierto? Y entonces estos pacientes van a, esa dispia, ¿no es cierto?, va a hacer de que este aliento sea frutado, ¿no? Entonces, eh, puede tener náuseas, vómitos, ¿no es cierto? Y entonces los niveles de azúcar, lógicamente, que van a estar aumentados, ¿no? Y ya también en el examen, ¿no?, que pidamos, lo más probable es que haya cuerpos cetónicos, ¿no? Eh, Cetoacidosis. Ahora, la otra complicación aguda, ¿no es cierto? La tercera complicación aguda es el estado hiperesmolar no cetósico, ¿ya? Entonces, los pacientes no entran en coma, ¿no? Presentan signos como deshidratación severa, ¿no? Alteraciones hemodinámicas, como van a estar taquicárdicos, van a tener hipotensión, ¿no? Y en algunas circunstancias shock, ¿no? Y va a haber también disminución de la conciencia, ¿no? Van a entrar, ¿no? La conciencia, ¿no?, se va a ir comprometiendo, ¿no?, progresivamente. Primero esa tendencia al sueño, el paciente entra en estupor, luego entra en coma, ¿no es cierto? Va a haber hipotonía muscular, va a haber convulsiones, ¿no? Ahí los reflejos osteotendinosos, ¿no?, van a estar presentes, ¿no? Puede haber fasciculaciones, movimientos amplios, ¿no? Puede de repente el paciente, ¿no?, si despierta, ya va a estar afásico, no va a entender y de repente no va a poder hablar, no comprende ni puede hablar, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Por eso es estado hiperosmolar no cetósico, ¿no? Entonces, ya va a haber hiperviscosidad sanguínea, ¿no? Y esto puede afectar y puede de repente dispararse trombos o émbolos, ¿no es cierto? Y comprometer, ¿no? Y si no se trata adecuadamente, lo más probable es que este paciente se muera en nuestras narices, ¿no? Entonces, esas son las tres complicaciones agudas que debemos considerar, ¿no?, que debemos ver, ¿no? Y semiológicamente, ¿no?, debemos reconocer tres estados, ¿no?, de complicación aguda. Y entonces, hablemos de las complicaciones crónicas, ¿no? Hay daño en las arterias, ¿no? Hay daño en los vasos grandes, ¿no? También va a haber daño en los vasos pequeños, ¿no? Como por ejemplo en los vasos sanguíneos de la retina, ¿no? En los vasos sanguíneos de la nefrona. Va a haber compromiso neurológico, ¿no es cierto? Va a haber una neuropatía. Acá los nervios motores, sensores y autónomos, ¿no?, van a comenzar a disfuncionar. Este, eh, los pacientes diabéticos que ya tienen estas complicaciones neuropáticas, ¿no?, los varones cursan con disfunción eréctil, ¿no? Pero donde más se ve la neuropatía, ¿no?, es en miembros inferiores, ¿no? Miembros, ¿cómo se llama? Las piernas y los pies, ¿no? Sienten parestesias los pacientes, no sienten, pierden la sensibilidad, ¿no? Finalmente pierden la sensibilidad y por ello muchas de las veces, ¿no es cierto?, esto está acompañado con las famosas úlceras del diabético, ¿no? Entonces ellos no sienten dolor, entonces las heridas que tienen en los pies de repente van avanzando, ¿no? Y entonces comienzan a necrosarse y ya vienen de repente con ya bastante tejido muerto, ¿no es cierto? Y eso se tiene que amputar, ¿no? Vamos a ver los síntomas, ¿no?, de nefropatía, ¿no? Va a haber proteinuria, ¿no? Entonces, si hay proteinuria, va a haber hipoproteinemia, ¿no?, a predominio de la albúmina, ¿no es cierto? Entonces va a haber una hipoalbuminemia,
¿no? Y eso va a ser, ¿no? Cuando hay proteinuria, ¿no? El organismo va a edematizar, ¿no es cierto? Sobre todo en las zonas de declive, ¿no? Entonces va a haber edema, ¿no? De pies, ¿no? Con progresión y a veces se generaliza, ¿no es cierto? La proteinuria está asociado al edema, ¿no? Los niveles de U y creatinina van a aumentar porque ya hay disfunción renal, ¿no es cierto? Puede de repente en alguna situación presentar náuseas, vómitos, ¿no? El paciente comienza a perder apetito, ¿no? Se siente débil, cansado, va a tener prurito porque la urea ya va a comenzar a funcionar, o sea, ¿cómo se llama? La urea, la creatinina, ¿no es cierto? Van a incrementarse. Entonces la urea incrementada ya va a comenzar a hacer estragos, ¿no es cierto? De repente encefalopatía urémica, de repente una gastropatía urémica, una dermatitis urémica, etcétera, ¿no? Entonces, esto es progresivo, ¿no? Entonces, finalmente el paciente termina en enfermedad renal crónica, ¿no? Y las neuropatías, que ya lo dijimos, pero no, generalmente hay que determinar qué nervio es el que está presente, ¿no es cierto? Cuando uno ve a un paciente diabético, ¿no? Pasado por las diferentes subespecialidades. El neurólogo, ¿no? Si estamos pensando en algo neurológico, por el nefrólogo, por el oculista, ¿no? Entonces ellos van a determinar cuál es el nervio que está afectando, ¿no es cierto? Tienen unos estilos especiales como para buscar las neuropatías, ¿no? Entonces, sabemos que las neuropatías pues, van a afectar con mucho más frecuencia, ¿no es cierto?, los pies y piernas. Muy bien, entonces eso es lo que es la semiología de la diabetes, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, ¿puedo continuar? Sí, doctora. Cuatro. Entonces, lo que corresponde ahora es semiología de la nutrición. Miren, todo lo rico que comieron, seguro, ¿no? Pero acá es escala de nutrición, ¿cierto? Bueno, vamos a ver. ¿Qué cosa es nutrición? ¿No? Es un proceso de consumo, absorción y utilización de los nutrientes, ¿no? ¿Para qué esto? Para el crecimiento, ¿no? El desarrollo del cuerpo y el mantenimiento de la vida, ¿no? De chiquitos la mamá siempre nos decía, ¿no? Tienen que comer porque no, si no, no van a crecer, van a quedar enanos, etcétera. No creo que esa letanía la escuchamos y hemos dicho nosotros como padres y ustedes también dirán como padres a sus hijos. Entonces, eso, porque, bueno, somos dependientes, ¿no? Entonces tenemos que comer, ¿no es cierto?, absorber y hacer un uso adecuado de los nutrientes, ¿no? Entonces, los nutrientes, lógicamente, que son sustancias químicas, ¿no?, que se encuentran en los alimentos, ¿no? Entonces, hay que investigar en el paciente, ¿no? Como ustedes han visto en la historia clínica, ¿no? Los hábitos alimentarios, la dieta, la predominancia de la dieta, ¿no? Entonces, ¿a qué es predominante? ¿No? Proteínas, carbohidratos, grasas, ¿no? Entonces, el examen físico hay que determinar, pues, ¿no? Determinar la composición hay que pesar, no tallar, ¿no? Hay que sacar el índice de masa corporal, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a ello, vamos a decir si está ¿no es cierto? Si hay o hay malnutrición. Y de repente, si estamos con la posibilidad de repente de realizar algunos exámenes de apoyo, ¿no es cierto?, para medir algunos nutrientes en la sangre y los tejidos, ¿no? A veces, ¿no?, médicos ya que se dedican a la nutrición, ¿no?
el tratamiento, sobre todo el tratamiento de la obesidad, ¿no? Entonces, el obeso es un mal, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es malnutrición? ¿No? Entonces, es una desnutrición, ¿no es cierto? Hay un aporte excesivo de alimentos, ¿no? Entonces, tanto el desnutrido como el hipernutrido, ambos están dentro de este rango de la malnutrición, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a definir la obesidad? ¿Es una enfermedad? Sí, ¿no es cierto? Es crónica, ¿no? Y puede ser, hay diferentes factores, ¿no? A veces desencadenantes, ¿no? A veces no nos aceptamos como somos, todos comenzamos a comer, ¿no? O por problemas, a veces uno comienza a comer, ¿no? Igual, por problemas, a veces dejamos de comer, ¿no? Entonces, estamos hablando de obesidad, entonces acá hay mucha ingesta, ¿no? Entonces, hay un exceso de grasa en el organismo, ¿no es cierto? Entonces, ojo que la evolución a veces no solamente es la grasa en el tejido celular subcutáneo, sino la grasa visceral, y esa es la que es sumamente negativa para nuestro organismo, ¿no es cierto? Tener grasa visceral y es un riesgo para las diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, te decía yo, ¿no? Uno tiene que tallar, medir y sacar el índice de masa corporal, ¿no es cierto? Entonces, si este índice de masa corporal es mayor de 25, estamos en el rango de la obesidad, ¿no? Entonces, ¿qué causas favorecen la obesidad? Los trastornos de la nutrición, ¿no? Generalmente comer en exceso. Nosotros, nuestras costumbres, ¿no es cierto?, es desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Yo cuando era chica tomábamos el desayuno, a media mañana nos mandaban un huevo o una fruta, el almuerzo, ¿no? A media tarde la merienda y finalmente la cena, ¿no? Y la cena era así como era el almuerzo, solo que menos, ¿no? Y entonces esa era nuestra alimentación, ¿no? Y la mayoría de mi generación seguro que consumía así, ¿no es cierto? Hoy en día ya es menos, ¿no? Pero igual, en esas épocas y en estas épocas, igual sigue habiendo malnutrición, ¿no es cierto? Entonces, comer en exceso, ¿no? Comer en exceso, o sea, cantidad, ¿no? Porque estas situaciones que les digo yo del desayuno, la merienda, etcétera, ¿no? Eran pequeñas proporciones, no eran excesos, ¿no? La otra cosa que está de la mano con la obesidad es el sedentarismo, ¿no es cierto? La falta de ejercicio. ¿Cuánto comes, no? Y cuánto tienes que ejercitar, ¿no? Para poder hacer, ¿no? Hoy en día los gimnasios están de boga, ¿no? Entonces, sí, pero no todos podemos llegar pues al gimnasio porque es un negocio también, ¿no? O de repente beber demasiados líquidos, ¿no? Sobre todo líquidos, ¿no? Como cerveza, vino, etcétera, ¿no? O abuso de azúcares, ¿no? Grasas, ¿no? Hay algunos trastornos en los órganos secretores, ¿no? Ovarios, testículos, que a veces facilita, ¿no? Que se desarrolle la obesidad, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas podemos considerar, ¿no? Generalmente el tejido adiposo al principio respeta los órganos internos, ¿no? Pero con el tiempo ya ya se va impregnando en el interior, ¿no es cierto?, de los diferentes órganos, ¿no? Y entonces comienza a haber, ¿no?, ya dificultades, ¿no?, de repente asociado, por ejemplo, cardiovasculares, o de repente eso asociado a hígado graso, ¿no?, común, ¿no? El hígado graso a veces finalmente, ¿no?, en la búsqueda de las causas, ¿no?, vemos una dieta, una obesidad, etcétera, ¿no es cierto? Y terminan como cirróticos, ¿no? Este, eh, el estreñimiento, ¿no? Generalmente es porque hay una grasa acumulada también en el intestino, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que hay un tránsito intestinal, ¿no es cierto? Y el tránsito intestinal depende mucho de lo que nosotros comemos, ¿sí? Entonces, si nosotros comemos, pongamos los ejemplos clásicos, ¿no? El vegetariano y el que no es vegetariano, ¿no? Vegetariano, ¿no? Por su mismo consumo, ¿no?
de vegetales, etcétera, el tránsito va a ser acelerado, ¿no? Y probablemente pues haga 1 o 2 veces deposiciones, su hábito intestinal sea ese, ¿no? Pero alguien que no es vegetariano, ¿no? Y consume grasas, consume, ¿cómo se llama? Carbohidratos, etcétera, ¿no es cierto? Tránsito podría ser 1 vez al día, ¿no? Pero si hay incremento pues, de grasa visceral, ¿no? O ya va a haber obstáculos y a veces muchos de los pacientes obesos, ¿no es cierto?, dificultan en su evacuación, ¿no? Entonces, yo antes era normal, pero ahora que estoy gordo me he vuelto estreñido, ¿no? Es algo común que dicen los pacientes que son obesos, ¿no? Porque la gran mayoría cursa con estreñimiento. Entonces, ¿no? Entre estos, ¿no? Es muy importante esto que tienen ustedes, ¿no? Que buscar en los pacientes, ¿no? Cómo es su hábito intestinal. Miren, ejemplitos desde chiquititos, ¿no? Los papás se sienten felices cuando tienen los ojos, ¿no? Los hijos, así gorditos, ¿no? Pero ojo, ya es una alarma y es un problema también de salud pública la obesidad infantil, ¿no? ¿Qué hacen nuestros hijos últimamente? Comen pura chatarra, ¿no? Antes la lonchera, por ejemplo, iba con cosas nutritivas, ¿no? Hoy en día va con todo la chatarra, ¿no? Papas fritas, caramelos, chocolatitos, etcétera, ¿no? Y entonces, como producto, tenemos obesidad infantil, ¿no? Obesidad en el adulto también, esto es producto, ¿no es cierto?, de comer cantidades, ¿no? Y de repente no hacer ejercicios, ¿no? Ya. Cuando hablamos de desnutrición, a veces hablamos siempre, ¿no? Qué pena, no tienen, ¿no? Para comer, por eso son desnutridos, ¿no es cierto? Entonces, propio de países subdesarrollados, ¿no? O en vías de desarrollo. Y algunas veces podemos pensar, tienen una dieta inadecuada, ¿no es cierto? En los países desarrollados, por ejemplo. No sé si alguno de ustedes ha estado en Estados Unidos, pero en Estados Unidos son pura chatarra, ¿no? Papitas fritas con hamburguesas, papitas fritas con hot dog, con los famosos perros calientes, etcétera, ¿no? Y realmente Estados Unidos está a nivel de todos los estados, ¿no? Está ahorita contra la obesidad, ¿no? La obesidad sobre todo infantil, ¿no? Es propio de países desarrollados. Nosotros estamos en vías de desarrollo y también bastante obesidad en nuestra población, ¿no? Entonces, ¿qué causas nutricionales? Duración y gravedad de la ingesta inadecuada, ¿no? Hay enfermedades que pueden provocarnos a nosotros de repente algunos desbalances, ¿no? Entonces, algunas infecciones, algunos traumatismos, de repente sí, pues nos vamos a, de repente, descuidar nuestra nutrición o la calidad de nuestros nutrientes y podemos pues entrar en desnutrición, ¿no? En patologías crónicas, en patologías a veces están hospitalizados crónicamente, ¿no? Y no hay una dieta adecuada, inclusive hospitalaria, entonces los pacientes van a disminuir pues sus reservas, ¿no? Y van a comenzar a adelgazar, ¿no? Entonces, esto va ¿cómo se llama? Va a ir va a alterar pues al paciente, en la recuperación del paciente, ¿no? Entonces, muchas de las veces, ¿no? Se receta o se indica, ¿no? Que traigan nutrientes de casa, ¿no? Porque así como estamos, nos está dando la importancia de vida a la salud, ¿no? Entonces, los comedores de los hospitales no están dando pues realmente la calidad que deberían dar, ¿no? Entonces nuestros pacientes que están bastante tiempo, ¿no? Entonces también muchos de ellos terminan con cuadros de desnutrición, ¿no? Ahora, hay situaciones, ¿no? O necesidades, ¿no? Donde
la paciente en este caso tiene que mejorar su nutrición, ¿cierto? En casos de embarazo, ¿no? O en casos de, si está dando de lactar, ¿no es cierto? Entonces, siempre dice, ¿no? Tú tienes que alimentarte por dos, y eso es cierto, ¿no? Entonces, hay situaciones o causas de desnutrición, ¿no? De la mujer, ¿no? Sí tomar en cuenta las enfermedades caquetizantes, ¿no? Porque hay enfermedades que nos puede ocasionar desnutrición, ¿no es cierto? Los pacientes que portan, por ejemplo, tuberculosis o de repente con algún cáncer, ¿no? En algún lado, entonces van a comenzar a bajar de peso, ¿no? ¿Y cuáles son los signos y síntomas? En principio, pérdida de peso, ¿no es cierto? Los pacientes pueden tener edemas, ¿no? Edema de desnutrición, ¿no? Los chicos, por ejemplo, ¿no? El kwashiorkor. El kwashiorkor es un cuadro de desnutrición, ¿no? Infantil, pero que los pacientes, ¿no? A diferencia del marasmático, ¿no? El marasmático es delgado, pero el kwashiorkor es gordito, ¿no? Y entonces los papás se sienten felices porque los chicos están gorditos, ¿no es cierto? Y no se dan cuenta de que es un estado también de desnutrición, ¿no es cierto? Entonces, o la aparición de ascitis, ¿no? Los pacientes van a comenzar a acumular líquido en la cavidad peritoneal, va a haber una debilidad muscular, ¿no? Marcada en esos pacientes con desnutrición, pérdida de la masa muscular, ¿no? Por eso adelgazan, ¿no es cierto? Algunas alteraciones en la coagulación sanguínea y también en el sistema inmunitario porque van a ser lábiles a cualquier enfermedad, ¿no? Sobre todo las infectocontagiosas, pues, ¿no? Si hay desnutrición y de repente va al colegio y alguien que tiene tuberculosis va a tener tuberculosis, ¿no? O si está ahorita que está de moda el COVID, ¿no es cierto? Está desnutrido, es una presa fácil para el COVID, ¿no es cierto? Entonces, no. Ahora, hay dos situaciones, ¿no? Que, sobre todo en el sexo femenino se da, ¿no? Una es la anorexia nerviosa y la otra es la bulimia, ¿no? Son enfermedades psiquiátricas o de origen mental, ¿no? Entonces, eh, cuál es el kit de acá, ¿no? El paciente tiene temor a la obesidad, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y ella se ve al espejo y hay una distorsión de su imagen, ¿no? Miren ustedes acá, eh, ella es la paciente, pero se ve, ¿no? Llenita, no gorda, pero se ve llena, ¿no es cierto? Entonces deja de comer, ¿no? Y esto, fíjense, es generalmente en mujeres jóvenes, ¿no? 14 a 18 años, donde realmente hay, generalmente producido por el bullying, ¿no? A veces uno está gordita, ¿no? Eres gorda, gorda, entonces es la etapa de las flacas, pues, ¿no? Entonces, las flacas se sienten las reinas, entonces comienzan a hacerle bullying a las gorditas, ¿no? Y entonces la paciente, si no hay un equilibrio emocional adecuado, entonces se va a sentir gorda, ¿no? Esto de que está gorda repite, repite en su cabeza, ¿no es cierto? Y entonces va a comenzar a, ¿cómo se llama? Dejar de comer, ¿no? Entonces, acá hay alteración en el comportamiento alimentario, ¿no es cierto? Esta paciente deja de comer, ¿no? ¿no? El otro es la bulimia, que también es un trastorno del comportamiento alimentario, ¿no? Pero en la bulimia, igualito hay un miedo intenso a ganar de peso, ¿no? Generalmente su peso está por debajo de los valores normales, ¿no? Hay escasa cantidad de alimentos o se someten a dietas severas, ¿no? Su imagen corporal está distorsionada en las dos, tanto en la anoréxica como en la bulímica. Esa sensación de estar gorda, ¿no? Cuando está delgada, está distorsionando su imagen, ¿no es cierto? Entonces, van a objetivar pues, una gran pérdida de peso, ¿no? Entonces, y en poco tiempo, que eso es lo peor, ¿no? Entonces va a haber el bulímico, por ejemplo, come, 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 y después hay un sentimiento de culpa, o ella misma, ¿no? Se desprecia por haber comido y se provoca el vómito, ¿no es cierto?
Y o de repente ambas, la bulímica o la anoréxica, ¿no es cierto?, comienzan a hacer hiperactividad y ejercicio físico excesivo, ¿no? Entonces, como están desnutridas, no van a menstruar, va a haber pérdida de menstruación, ¿no? Va a tener demasiado frío, porque la sensibilidad al frío va a ser muy fuerte, ¿no? Y generalmente va a haber cambios en el carácter, ¿no? Son irritables, a veces están de pronto, de repente pasan rápidamente, están tristes, ¿no? Se vuelven irritables, ¿no? Y tienen preocupación, no duermen, ¿no? Entonces, pasa por todas las cosas, ¿no? Como les dije, la bulimia es un trastorno mental también, ¿no? Acá hay episodios repetitivos de comida, el paciente come, 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 ¿no? Y después, ¿no?, vomita, ¿no? Se da sus razones, ¿no? Y después se provoca el vómito, ¿no? Igual, la bulimia también es en mujeres jóvenes, ¿no? Más que un poquito más mayores que la anoréxica de repente, ¿no? Pero igual, ¿no? La edad promedio es 10, es la edad escolar, ¿no? La que está las jóvenes que están ya en la educación secundaria, ¿no? Entonces, 14 a 18 años, ¿no? Entonces, come compulsivamente la bulímica, ¿no? Generalmente escondidas, ¿no? Como ustedes ven en la imagen, ¿no es cierto? Hay preocupación constante en torno a la comida y al peso, ¿no? Salen todos, abre el frigider y todo lo que hay en el frigider comienza a comer, ¿no es cierto? Igual hay distorsión de su imagen física, ¿no es cierto? Ella es ella y se ve pues gorda, ¿no? Entonces, conductas pues, ¿no?, hacen que provoque esto, ¿no? Entonces, y o adoptan por uso de excesivos fármacos, ¿no? Laxantes, para que lo que come provoque diarrea, ¿no es cierto? Y o diuréticos, y o, ¿no es cierto?, se provocan el vómito, que ven ustedes en la figura, ¿no? Entonces, ojo que el peso puede estar normal o inclusive elevado en los bulímicos, ¿no? O en las bulímicas, más propio mujeres, pero pues también se da en varones, ¿ah? Comienza a haber alteraciones de los dientes, ¿no es cierto? Entonces, el mate de los dientes, ¿no? Comienza a deshacerse y en algunas situaciones inclusive pierden piezas de pies, ¿no? Igual estos pacientes, ¿no?, entran en depresión, en tristeza, siempre ambos trastornos, ¿no?, tienen sentimientos de culpa y se odian a sí mismas, ser flacas por ser como son, ¿no? Aceptan.